amigos, continuamos con muchísimo más y me tienen aquí sonriendo leyendo sus mensajes. El venezolano no se rinde, el venezolano no se cansa de luchar y les agradezco esos comentarios que voy a leer en un ratico, pero en este momento quiero darle la más cordial bienvenida al doctor Juan Francisco García Escalona. Él es abogado, pero además es exdiputado de la Asamblea Nacional. Bienvenido y muy buenas tardes, abogado. Juan Francisco García, allí ven su cuenta en la red social, exdiputado de la Asamblea Nacional. Bienvenido y buenas tardes. Hola Alejandra, muchas gracias por la invitación a tu programa. Saludo desde acá a toda tu maravillosa audiencia y por supuesto que a todo el pueblo venezolano. Para mí es un gusto enorme poder compartir con ustedes después de este tránsito y experiencia de vida que hemos tenido en Venezuela, partiendo del año pasado, del 3 de enero y de lo que significa el curso político, histórico y social en Venezuela desde enero hasta el momento que estamos viviendo. Por supuesto que hay demasiadas cosas que evaluar, que contextualizar en la situación política de cada estado, de cada región, y para eso estamos los venezolanos en pie, en lucha y con todo el ánimo posible y sobre todo la esperanza de la reconstrucción necesaria de nuestro país. Abogado, es importante, yo hacía una pregunta que me dolió hacerla, le soy muy sincera, me dolió, antes de mandar a corte en el bloque anterior, y yo le preguntaba a los venezolanos desde cuándo no comen carne. Y la traje a colación porque analizamos su artículo en El Nacional, en donde usted señala el monopolio por sobreprecio y el silencio, y por qué Apure tiene las carnes más caras del país. Tocamos este tema porque hoy ha sido noticia el aumento, el incremento que esperan los venezolanos para este 1 de mayo, en donde tras bambalinas se habla de $70 al mes. Ahora bien, ¿cuánto cuesta en este momento en Venezuela? Ya voy a llegar a Apure. En Venezuela, el kilo de carne, abogado. Sí, bueno, por supuesto que uno coloca la referencia a la situación del estado de Apure porque uno es de Apure y lo vive y lo siente. Y para la población que nos oye de distintas partes del mundo y de Venezuela, bueno, uno se acentúa en el estado por la identidad y el compromiso que hay con nuestros ciudadanos, uno que nació allí, que vive allí, que se ha criado en ese territorio. Pero la verdad es que, bueno, Apure es el segundo estado mayor productor de carne de Venezuela y que tiene una incidencia importante en los precios a nivel nacional. Fíjate que el Instituto de Investigación del Precio de la Leche y de la Carne, en puerta de corral que llaman al productor, especifica que en Apure el ganado en pie cuesta en este momento 2.05 kilogramos por animal, ¿no? Por kilogramo por animal. Significando, y la media nacional es 2.15, apenas se le paga al productor, para que la gente nos entienda. Por un animal de 400 kilogramos, al productor se le pagan $2.05 por kilogramo. Eso por supuesto que tiene una merma cuando va al matadero, pero que no se justifica cuando se revisa la cadena productiva, cuando se revisa la cadena de costos, que bueno, en Caracas se consigue un kilo de carne en $10, en Oriente en 12, en $13, en $11, pero siendo Apure un estado de naturaleza productora, con el municipio de Muñoz, que históricamente ha sido el municipio con la mayor cantidad de cabezas de ganado del país. Estamos hablando en tiempos incluso que existía el atol frío, que es una historia que en algún momento tenemos que contextualizar, un solo hato que fue expropiado por el Estado venezolano que tenía 42.000 cabezas de ganado, que hoy apenas hay 2.000. Pero bueno, lo doloroso es que los apureños tengan que pagar un kilo de carne en $12, siendo el segundo estado productor, y cómo nos asfixia esto, considerando además los bajos precios del salario y el bajo nivel adquisitivo de un estado tan golpeado además por el hecho de la frontera, por la denuncia histórica de la presencia de los grupos irregulares, del contrabando de gasolina, y lo golpeado que termina siendo el productor del campo, que no depende de ningún incentivo, de ningún apoyo del Estado venezolano de hace mucho tiempo, que no hay crédito, que no hay ningún tipo de soporte para apalancar la cadena productiva. Entonces hay grupos, hay sectores protegidos, lamentablemente protegidos por organismos aún represivos, organismos policiales, organismos militares, que se han apoderado de este negocio e impactan, asfixian definitivamente al productor, que se le paga mal, que asfixian además al consumidor final, que no solamente es que ya no consume carne,
porque no tiene dinero, y cuando lo puede hacer, bueno, tiene que pagar por un kilo estos precios tan exorbitantes que no se justifican, considerando lo que se le paga al productor, que realmente es quien tiene el deber o quien ha tenido la misión de llevar ese ganado al nivel de consumo de un hogar. Esto realmente es alarmante, es crítico en toda la situación de la dimensión de la crisis social tan perturbadora, tan agobiante que hemos vivido en Venezuela y que particularmente sufrimos en ese estado, y por eso la necesidad de denunciarlo, por eso la necesidad de pedirle al Estado venezolano, de pedirle a la ciudadanía que exista un control real, que se verifique, que se inspeccione y que se tomen medidas severas realmente con este exabrupto, con el monopolio, con el control que está agobiando a todos los ciudadanos y que impacta definitivamente y poderosamente en los precios de la carne en todo el país, no solamente ese estado, como tú muy bien lo planteabas en el inicio de la pregunta. No, pero maravilloso saber entonces que incluso allí está en $12. Está muy bien, pues yo lo quería llevar en cuanto a una comparación. El kilo de carne en Caracas y en Apure. Importante lo que usted ha señalado, ¿no? Por un lado, pues oprime este régimen al productor, y ¿quién siempre termina pagando las consecuencias? El consumidor. Usted me decía, es imposible comer carne en estos momentos en Venezuela. $12 el kilo, mientras se gana al mes el salario mínimo 0,26. Desde que se fue Nicolás Maduro acá, yo he ido a 0,30 centavos de dólar, 0,29, 0,28, 0,27, y hoy día el salario mínimo llega a 0,26 centavos del dólar, que quizás se sumen un bono, el otro bono y se pueda complementar, pero también sabemos que los venezolanos han tenido que reinventarse, y además de tener un trabajo, han tenido que, por ejemplo, pedirle a familiares que viven acá en los Estados Unidos o en cualquier otro lugar del mundo, les envíen mercancía y la venden, y realizan una actividad extra para complementar. ¿Cuál es la realidad del sector productivo en Apure en este momento? No, bueno, profundamente golpeado. Dibujamos algo cuando hablamos del tema, que lo hacemos referencia con el tema del ato al frío, y así están la mayoría de los atos venezolanos, unos atos que llegaron a tener 40.000, 50.000 cabezas de ganado, 40.000 chigüires, por colocarte un ejemplo. Hoy tienen 1.000 cabezas de ganado y los chigüires se extinguieron prácticamente. Hay en algunas zonas estas especies, pero igual lo han hecho con todas las especies. Creo que el manejo del campo, las políticas agrícolas, las políticas dedicadas al incentivo económico han sido terriblemente manejadas, no solamente por la situación de esto, del deterioro del campo venezolano, pero también la situación, fíjate que en un momento se atrevieron a exportar ganado, perdón. Esto un poco para ejemplificar los errores, los terribles errores del manejo del campo venezolano. Con toda la crisis social que hemos tenido, con el bajo nivel adquisitivo del pueblo venezolano, para explicarme bien, que tú lo haces muy bien indicando los niveles adquisitivos y el deterioro del salario venezolano, se atrevieron además a importar ganadería a los países orientales, lo cual ha significado además un terrible deterioro para el productor venezolano, y esto es uno de los elementos que más nos golpea al campo y a los ciudadanos en el país. Fíjate que en este tema de la importación, nosotros siempre hemos dicho con mucha preocupación que en Venezuela hasta el 2015-2016 se traía ganado importado porque no existía suficientes cabezas de ganado, a diferencia de otros países como Argentina, como Uruguay, que tienen una cantidad de ganado totalmente justificable y que abastecen el consumo necesario para su población. En el caso nuestro se traía ganado porque la cantidad de cabezas de ganado en los campos venezolanos no era suficiente. Entonces no era suficiente, y de paso el Estado venezolano en el momento más duro de crisis lo exportaba a los países orientales. Esto fue muy grave, esto nos golpeó muchísimo, y esto ahora creo que se está encadenando con toda esta situación aunada de los precios y el desabastecimiento y la precariedad en la producción que existe en el campo venezolano, en los estados llaneros, Apure, Pojedes, Guárico, entre otras zonas que son productoras. Usted hablaba
tema, doctor, de falta de supervisión. Vamos a hablar de eso al regreso y el papel que ha tenido el régimen en lo que está sucediendo en Apure. Hacemos una breve pausa, amigos, y seguimos con muchísimo más. Déjenos sus comentarios. En el siguiente bloque entramos dando lectura a sus comentarios. Ya venimos con más.